Cordial saludo, soy John Freddy Nieto Ríos, estudiante de la maestría de Telesalud. Les voy a presentar mi trabajo final de maestría titulado Comparación de los desenlaces clínicos de pacientes trasplantados renales de acuerdo a su lugar de residencia. Planteamiento de un modelo de seguimiento por telemedicina. La enfermedad renal crónica se define como el daño estructural o funcional de los riñones con o sin disminución de la tasa de filtración glomerular y que persiste por 3 meses o más. Para definir alteraciones estructurales o funcionales debemos tener en cuenta, por ejemplo, alteraciones anatomopatológicas, marcadores de daño renal como, por ejemplo, proteinuria, que es proteínas en la orina anormalmente, o hematuria, que es definida como sangre en la orina anormalmente, o alteraciones de la composición de la sangre, como por ejemplo elevación de productos de desecho como la urea, la creatinina, o disminución de algunos productos como por ejemplo el bicarbonato, o anormalidades en las imágenes de los riñones, puede ser por ecografía, tomografía o resonancia, como por ejemplo malformaciones renales, tumores, cálculos, quistes complejos, etc. También es definida como una tasa de filtración glomerular por debajo de 60 mililitros minuto por mayor de 3 meses, así no tenga alteraciones estructurales o funcionales en los riñones. La enfermedad renal crónica se clasifica en 5 estadios, de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, siendo el estadio G1 mayor de 90 mililitros minuto, G2 entre 60 y 89 mililitros minuto, G3 entre 30 y 59 mililitros minuto, G4 entre 15 y 29 mililitros minuto y G5 menor de 15 mililitros minuto por más de 3 meses. El estadio G5 se denomina enfermedad renal crónica terminal, porque cuando un paciente tiene este estadio generalmente necesita una terapia de sustitución renal para continuar viviendo. Las principales terapias de sustitución renal son la diálisis, en sus modalidades hemodiálisis o diálisis peritoneal o el trasplante renal. Un paciente que esté, por ejemplo, en el estadio 4G4 ya debe ser preparado para alguna de estas modalidades. También se clasifica de acuerdo a la albuminuria en categorías A1, A2, A3. La A1 cuando la albuminuria es menor de 30 miligramos por gramo de creatinina, A2 entre 30 y 300 y A3 mayor de 300 miligramos por gramo de creatinina. Entre peor sea entonces la tasa de filtración glomerular y peor sea la albuminuria, más riesgo tiene el paciente de llegar a requerir diálisis o un trasplante de riñón, y también más riesgo tiene de morirse. Las principales causas de enfermedad renal crónica en el mundo, y por ejemplo aquí particularmente en esta diapositiva en Estados Unidos, son la diabetes número 1 y la hipertensión número 2. Estas dos causas conllevan a el 80% de los casos de enfermedad renal crónica en el mundo. Y estas dos patologías son muy prevalentes, la diabetes y la hipertensión. De ahí que tenemos que intensificar en todo el mundo el manejo adecuado de estas enfermedades si queremos disminuir la alta prevalencia de la enfermedad renal crónica. En todo el mundo, la enfermedad renal crónica tiene una prevalencia entre el 8 y el 12%. Aquí se ilustran, por ejemplo, países como Estados Unidos, Australia y España, con una prevalencia, como lo menciono, entre el 8 y 12% y distribuida en los diferentes estadios del 1 al 5. Sin embargo, si ustedes comparan a Colombia con estos países, realmente la prevalencia es de tan solo el 2%, pero no es porque sea real, es porque realmente hay un subregistro de los casos de enfermedad renal crónica. Esto es realmente preocupante, porque se estima que en Colombia deberían haber más o menos 5 millones de personas con enfermedad renal crónica y solo hay estadificados 1 millón, lo que quiere decir que la gran mayoría de pacientes que tienen esta enfermedad no están siendo detectados y con las consecuentes complicaciones que esto lleva, porque estos pacientes tienen una mayor mortalidad. De hecho, la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica se mueren en la progresión de la misma sin llegar a diálisis. Es decir, es más probable que un paciente que tiene enfermedad renal crónica se muera en el camino a que llegue al estadio 5 de la enfermedad.
En Colombia sí tenemos bien categorizado el estadio 5 de la enfermedad renal crónica en los pacientes que ya están en diálisis, porque es de obligatorio registro. Entonces así tenemos en Colombia, por ejemplo, para el año 2015, habían 32.000 pacientes en diálisis. De estos, 17.442 eran hombres, 14.765 casos eran mujeres. La prevalencia cruda ajustada de enfermedad renal crónica terminal en diálisis es de 57.3 mujeres por 100.000 habitantes y de 78.4 hombres por 100.000 habitantes. Es de tener en cuenta que un paciente que tiene enfermedad renal crónica tiene mayores complicaciones y el riesgo de morir es muy alto, como lo mencioné previamente. Así, la mortalidad por todas las causas es realmente alta en los estadios avanzados de la enfermedad. Si ustedes miran, por ejemplo, la mortalidad por todas las causas, cuando la tasa de filtración glomerular cae por debajo de 60 mililitros minuto, la mortalidad por todas las causas aumenta exponencialmente, siendo del orden de 80 a 100 veces más cuando se llega al estadio 5 de la enfermedad. Igualmente, la mortalidad cardiovascular es la principal causa de muerte en estos pacientes. Y la regla cuando se tiene enfermedad renal crónica es hacia la progresión, hacia estadios cada vez más avanzados de la enfermedad. Esta gráfica es fundamental porque nos ayuda a entender por qué los pacientes realmente deben ser trasplantados cuando tienen una enfermedad renal crónica avanzada. Si vemos al azul oscuro, son los pacientes que tienen enfermedad renal crónica estadio 5 o terminal que no están en diálisis. Los de del color azul más clarito, los que están en diálisis, el verde oscuro, los que están trasplantados, el verde clarito, los que tienen la población general. Entonces ustedes pueden observar cómo en todas las poblaciones y los grupos etarios la mortalidad es mucho mayor en los pacientes que están en diálisis comparado con los pacientes que se trasplantan. Entonces, de ahí que la terapia de elección debería ser realmente el trasplante renal para este tipo de pacientes. Entonces, de ahí que el trasplante definitivamente es el tratamiento de elección para la enfermedad renal crónica avanzada, es decir, aquella que ya está en el estadio 4 de la enfermedad y que se está acercando al 5, por ejemplo, los que tienen menos de 20 mililitros minuto o que ya están en el estadio 5. ¿Por qué? Porque el trasplante renal mejora la calidad de vida de los pacientes, disminuye las complicaciones asociadas, mejora la supervivencia al compararlo con la diálisis y es mucho más costo efectivo que la diálisis. Además, reintegra al paciente a su vida laboral. Sin embargo, tiene complicaciones asociadas a la inmunosupresión que se debe usar para evitar el rechazo del órgano. De ahí que tengan más riesgo de infecciones, mayor riesgo de cáncer y mayor riesgo de eventos cardiovasculares al compararlos con la población general. De ahí la importancia de que estos pacientes deben ser seguidos estrechamente por el grupo de trasplante con el fin de minimizar o abolir estas complicaciones. Para el año 2015 en Colombia habían 6.023 trasplantados de riñón en seguimiento. Ese año murieron 127 pacientes de esos que estaban en seguimiento. Eran elegibles para trasplante renal 10.790 pacientes. Sin embargo, solo había 1.906 en lista de espera. Fallecieron 856 pacientes y 752 solamente se trasplantaron. Si ustedes ven estas proporciones, realmente la cantidad de pacientes que está en lista de espera y que efectivamente se trasplantan es muy pobre con respecto a los elegibles para trasplante renal. Y esto es un gran problema en nuestro país, porque realmente el tratamiento de elección que es el trasplante no se le está brindando a toda la población elegible para trasplante renal, con las consecuencias que eso tiene, porque esos pacientes tienen más complicaciones y mayor mortalidad y peor calidad de vida. El promedio de lista de espera en el 2015 era de 1.6 años. La tasa de supervivencia de los pacientes que se trasplantaban sí era competitiva con el resto del mundo, del 96.9%. En ese entonces había 18 grupos de trasplante renal y aproximadamente 400 nefrólogos en todo el país. El grupo de trasplante renal del Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín, Colombia, es un hospital de cuarto nivel de complejidad.
referente para una población de aproximadamente 6.5 millones de habitantes. Inició el programa en el año 2005. Hasta la fecha se han hecho aproximadamente 1.002 trasplantes renales. La mitad de los pacientes viven por fuera de Medellín y la mayor proporción de pacientes se atienden de Antioquia, la costa Caribe, el eje cafetero, Bogotá y Chocó. El programa de trasplante ha estado activo todo el tiempo sin parar, con altibajos, pero nunca se ha dejado de trasplantar. Y este mapa es para mostrarles entonces que pues, Colombia, que tiene 50 millones de habitantes aproximadamente, con una gran biodiversidad y con muchas etnias, pues realmente los pacientes que mayor tienen acceso a trasplantes son los que están en las grandes capitales, como Medellín, Bogotá, Cali, Medellín. Se trasplanta gente de todo el país, pero realmente la gente del sur y del norte tiene menos probabilidad de ser trasplantada con respecto a los que están en el centro, porque estos pacientes, por vivir lejos, muchas veces no tienen la oportunidad de asistir a estas grandes capitales para que sean trasplantados. El protocolo de trasplante renal del Hospital Pablo Tobón Uribe incluye 3 a 5 visitas pretrasplante renal presenciales para evaluar si el paciente cumple con los criterios de ser candidato para un trasplante renal y que no hayan contraindicaciones para el mismo. El promedio de lista de espera es de aproximadamente 1 año. Cuando se trasplanta, el paciente se queda 1 semana hospitalizado. Posteriormente sale para una vivienda durante 2 meses, porque debe estar en Medellín al menos 2 meses con controles semanales por el grupo de trasplante, y hasta el momento son presenciales. Luego regresan a su ciudad de origen con controles quincenales hasta el 4.º mes, mensuales hasta el año, bimensuales hasta el 2.º año, trimestrales de por vida, todos presenciales. Es decir, que el paciente, si vive por fuera del área metropolitana de Medellín, debe estar asistiendo a los controles frecuentemente, lo cual a veces es muy difícil porque hay personas que viven muy alejadamente y a veces tienen dificultad para asistir. Por este motivo se diseñó este estudio que tiene como principal objetivo comparar los desenlaces clínicos de los pacientes trasplantados renales en el Hospital Pablo Tobón Uribe que viven en el área metropolitana de Medellín con los que viven por fuera de este área, con el fin de plantear un modelo de atención para seguimiento por medio de telemedicina. Se analizaron los pacientes desde el 2005 hasta 2015 para evaluar realmente un verdadero tiempo de seguimiento de al menos 5 años. Se evalúa la supervivencia del paciente y el injerto y la tasa de filtración glomerular. En esta época, de 2005 a 2015, se trasplantaron 757 pacientes, 60.7% eran hombres, edad promedio 42 años, 93% era su primer trasplante, la raza afroamericana era de 5.8%, y es importante porque generalmente estos pacientes tienen peores desenlaces, muchas veces por sus condiciones sociales, y 42% vivían fuera del área metropolitana de Medellín, es decir, a más de 5 horas de carretera por automóvil. La supervivencia del paciente trasplantado renal global a 1, 3 y 5 años realmente muy buena en nuestro grupo de trasplante renal y es competitiva con el resto del mundo. Es de 96 al año, 92 a los 2 años y 89% a los 5 años. Recuerden que la mortalidad es altísima en los pacientes que están en diálisis. Entonces, obtener estas tasas de supervivencia es realmente fabuloso porque el paciente aumenta su expectativa de vida y también su calidad de vida. La supervivencia del injerto sí es algo inferior que la supervivencia del paciente, pero es muy competitiva con el resto del mundo. A 1, 3 y 5 años fue del 91%, 83% y 76%. A 10 años, el 60% todavía tenían su injerto renal funcional. El principal hallazgo en este estudio es que la supervivencia de los pacientes que viven en el área metropolitana de Medellín es superior a la que los que viven fuera del área metropolitana de Medellín. Diferencia que fue estadísticamente significativa, como lo mencioné, a favor de los que viven en el área metropolitana de Medellín. Es así como la mortalidad a 1, 3 y 5 años fue del 3.2, 6.3 y 8.2% en los que viven en el área metropolitana de Medellín, comparada con la
de los que viven fuera del área metropolitana de Medellín, que fue del 5.6, 9.7 y 14.8. Esta mortalidad fue mayor en los que vivían por fuera de Medellín. En cuanto a la comparación de la supervivencia del injerto renal de los pacientes del área metropolitana versus los que vivían lejos, los injertos renales de los pacientes que vivían en el área metropolitana tuvieron una mayor supervivencia que los injertos que vivían en una zona alejada. Sin embargo, no se alcanzó una diferencia estadísticamente significativa, pero la tendencia sí era claramente a favor de los que vivían en el área metropolitana de Medellín. Es así como la pérdida del injerto renal a 1, 3 y 5 años fue del 8.4, 15.9 y 20.1% para los del área metropolitana de Medellín versus 9.7, 18.1 y 29.3% a 1, 3 y 5 años de los pacientes que viven lejos de Medellín. La tasa de filtración glomerular no tuvo diferencias en cuanto a los que viven lejos o cerca de Medellín y fue muy buena generalmente la función de los injertos renales en todo este tiempo en estos pacientes que fueron trasplantados. La conclusión de este estudio entonces es que la supervivencia fue inferior en los pacientes trasplantados renales que viven por fuera del área metropolitana de Medellín al compararlo con los que viven en el área metropolitana. Lo anterior motiva el desarrollo de un modelo de atención de estos pacientes por telemedicina para facilitar el acceso de seguimiento después del trasplante. En la discusión, entonces definitivamente los pacientes de todo el país en Colombia requieren un seguimiento más fácil y más oportuno, y para esto es fundamental contar entonces con programas de telemedicina. La telenefrología en el mundo realmente es una alternativa para el seguimiento de pacientes con enfermedad renal crónica y ya hay muchas experiencias en todo el mundo, sin embargo en Colombia son pocas. Ahora, en el campo del teletrasplante sí que son escasas en todo el mundo y en Colombia no hay ningún grupo que hasta el momento siga a sus pacientes de trasplante renal por telemedicina. El seguimiento por telemedicina podría aumentar la cobertura y mejorar los desenlaces de estos pacientes, que como vimos son más adversos con respecto a los que viven en el área metropolitana, por ejemplo, de nuestra ciudad. La propuesta sería entonces una encuesta a todos los grupos de trasplante renal de Colombia para evaluar qué opinan sobre la telemedicina y si esto podría ser factible de implementar en los diferentes grupos. Capacitación a los médicos de atención primaria en el manejo de la enfermedad renal crónica y en el manejo de los pacientes trasplantados renales para que cuando estos pacientes tengan alguna complicación puedan asistir y asesorados por el grupo de trasplante puedan atender a estos pacientes sin necesidad de trasladarlos hasta la ciudad del grupo trasplantado, lo cual a veces es muy difícil y puede retardar la atención oportuna de estos pacientes. Coordinación con todos los nefrólogos del país para la atención de los pacientes trasplantados renales, en contacto siempre con el grupo de trasplante renal, y esto a través de telemedicina. Si todos los nefrólogos del país, que son aproximadamente 400, estuvieran capacitados para atender a los pacientes trasplantados renales, pues realmente la cobertura se aumentaría y sería mucho más fácil el seguimiento. Porque si tenemos más o menos 6.000 pacientes en seguimiento, esto implicaría que cada nefrólogo se podría hacer cargo de aproximadamente 15 pacientes para el seguimiento, lo cual realmente aumentaría la cobertura y el manejo de estos pacientes por esta modalidad de atención. Se propone hacer valoraciones escalonadas por telemedicina hasta llegar al 50% de las atenciones por esta modalidad. Muchas gracias.